Ok, apprentices, good evening. Estamos dando inicio a la grabación de la sesión del día de hoy, donde vamos a trabajar más bien a socializar y a explicar las evidencias, las 3 evidencias que hacen parte de la actividad de proyecto número 2. Entonces, nuevamente les pregunto, Camilo, Valeria, ¿el sonido bien? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Bien. Listo, entonces vamos enseguida, de una vez, para no perder tiempo, vamos a empezar a compartirles pantalla y me confirman cuando estén viendo ya la plataforma. Ya, instructor. Listo. Ahí se ve, profe. Bueno, entonces como siempre empiezo las sesiones en línea, recordarles que es obligatorio para ustedes ver siempre y leer los anuncios que hay en la plataforma. Los anuncios no solamente es algo que se coloca allí para avisarles de algún evento, sino que realmente es la forma de ustedes estar enterados en qué va el curso, por dónde vamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez más, invitarlos a que todos los días, así sea 5 minutos que se tomen de su día para ingresar, leer los anuncios y ver qué hay para la semana, ver qué se ha publicado el día de hoy. Si hoy no se publicó algo, de pronto mañana sí. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, pues, recordarles que ya la fase 1 de análisis terminó. Ya ustedes y pues todo el grupo de aprendices debieron haber terminado la fase 1. Dentro de la fase 1 conmigo, ustedes tuvieron 3 evidencias de inglés. Recordemos que se trabajó un cuestionario, una videopresentación y una evidencia que se llamaba crónica. Digamos que eso hacía parte de la fase 1 y la actividad de proyecto 1. En este momento ya estamos en la fase 2. La anterior sesión que tuvimos fue del área de comunicaciones, donde yo expliqué la evidencia video, la comunicación como expresión humana y un informe llamado creación de contenidos comunicativos. Ya esto es otra área. En este momento solamente estaremos hablando de la parte de inglés. Y para hoy, entonces, tenemos las siguientes 3 evidencias. Un cuestionario, una evidencia que se llama video entrevista virtual, que como su nombre lo dice, ustedes van a tener que grabar un nuevo video, y una evidencia escrita llamada crónica. Entonces, vamos a arrancar con la parte del cuestionario, pero primero vamos a ir a ver la guía de aprendizaje. Ustedes saben que cuando hablamos de guía de aprendizaje nos referimos a este documento que aparece siempre debajo del link que dice guía de aprendizaje, sea la 1, sea la 2, etcétera, etcétera. Cuando nosotros desplegamos, lo primero que aparece es el espacio para descargar ese documento. Con respecto a las evidencias de inglés, ya yo tengo el PDF previamente abierto, y las evidencias de inglés empiezan a partir, creo que de la página 16, 18. Bueno, aquí en la página 18, 17. Entonces, el primer cuestionario, o el cuestionario, pues el único cuestionario que tiene esta actividad de proyecto número 2, consta de 15 preguntas. Ya ustedes hicieron un cuestionario previamente en la actividad de proyecto 1, así que pues ya más o menos saben pues cómo se trabajan los cuestionarios. Aquí en esta guía nos dice que el cuestionario dura 30 minutos, pero realmente el tiempo cuando empiezan a hacerlo es de 1 hora aproximadamente. Y son 15 preguntas. Hay 10 preguntas de gramática y hay 5 preguntas de reading comprehension, que es comprensión de lectura. Entonces, la primera evidencia de la tarde de hoy es el cuestionario. Como ya lo tengo previamente abierto, lo más importante es reconocer o identificar en dónde está. Si nosotros, cuando abrimos el link que dice guía de aprendizaje 2, vamos a ir hasta el final y vamos a encontrar una parte que dice inglés part 1. Entonces, aquí, cuando lo desplegamos, aparece la primera evidencia, que es el cuestionario. Ustedes, al dar clic aquí, les va a pedir que empiecen a trabajar en él. Ya yo tengo el cuestionario previamente abierto para evitar, pues, lo que les decía, que la plataforma a veces se pone pesada y se demora en abrir.
como se pueden dar cuenta, ese cuestionario tiene 15 preguntas. Acá en la parte izquierda superior aparecen, digamos, los cuadritos donde está cada una de las preguntas. Y como les decía, de la 1 a la 10 son preguntas de gramática, grammar, y las 5 últimas es reading comprehension, igual que en el cuestionario que respondieron la vez anterior. Entonces, yo les voy a mostrar las preguntas, les voy a hablar les voy a decir qué tema principalmente se va a trabajar aquí y posteriormente voy a explicar el tema. Entonces, de la pregunta número 1 a la pregunta número 5 y la pregunta, sí, hasta las 5, creo que hasta las 5, sí. Son preguntas de el uso del past tense. Vamos a abrir un archivo de Word y a la vez voy a ir tratando de explicar este tema, que igual ustedes van a poder repasar dentro de la plataforma, pero para ir adelantando esta parte, el tema es el past tense. Cuando hablo de past tense me refiero al pasado. Entonces, es muy diferente a la forma como nosotros trabajamos el pasado en español, pero al mismo tiempo, pues es el mismo significado. Por ejemplo, yo digo, ayer corrí 5 kilómetros. Allí el verbo correr en español está conjugado en pasado, ¿cierto? De correr, que es la forma infinitiva, pasó a corrí, o nosotros ayer corrimos 5 kilómetros. Ese correr está en pasado. De la misma forma funciona en inglés, solamente que pues hay que hablar de ciertas características. Entonces, en la pregunta número 1, la pregunta número 2, la pregunta número 3, la pregunta número 4 y la 5, bueno, digamos que hasta la 4, ustedes tienen una oración que está incompleta. Y en el espacio a completar, ustedes tienen que escoger entre estas 4 opciones la correcta, pero que tiene que ver con el uso del pasado en inglés. Entonces, en la pregunta número 1 tenemos el verbo take, que es tomar o en este caso llevar. Puede ser cualquiera de las dos. Empieza con una pregunta. ¿Quién Mr. Spina to the airport yesterday? Si nosotros vemos la palabra yesterday, que es ayer, ya pues tenemos que identificar que están hablando en pasado. Entonces, es escoger correctamente el pasado del verbo tomar, que es take, y colocar la opción correcta aquí. En la opción número 2, en la pregunta número 2, lo mismo. Empieza con la oración, dice, Diana told me she really espacio de party last week, la semana pasada. Quiere decir que aquí también va el verbo enjoy, va a ir conjugado en pasado. En la pregunta número 3 es una pregunta nuevamente como en la número 1 y pues la diferencia es que de entrada usted va a tener que completar. Entonces va a tener que escoger aquí el auxiliar correcto. Oscar go ride bicycle with you last year. Y en la pregunta 4 tenemos una oración que está en negativo. ¿Por qué tenemos negativo? Porque sabemos, porque está el didn't, que es el auxiliar que utilizamos en el pasado para negar un verbo. Entonces, ahora vamos a ver todo esto simplificado y brevemente en la explicación para que ustedes puedan escoger entre estas 4 opciones la que ustedes vean que es la correcta aquí. Y en la número 5, a diferencia de las 4 anteriores, no tenemos que completar una oración, sino responder a una pregunta. Si nos preguntan, ¿Did you have a good time in Medellín? Tenemos que escoger la respuesta correcta. Pues ya todas empiezan con yes, solamente es escoger el complemento que es correcto aquí. Bueno, de la pregunta número 6 a la pregunta número 10, ya no estamos hablando del tema del pasado, pero es un tema un poco más sencillo, que son preposiciones de lugar. Por ejemplo, cuando decimos en, sí, encima de, arriba de, sobre, entre, al lado de, todas esas preposiciones de lugar que utilizamos en español, en inglés también. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen que there are 2 students
Este there are es hay 2 students. Aquí puedes escoger la preposición correcta de class. En la número 7 lo mismo, tenemos the oranges, las naranjas, are not in the basket. They are, nuevamente, the table, y escoger la preposición correcta para completar la oración. La número 8 dice, my pencil is the books and the notebooks. También preposición de lugar. Entonces la preposición de lugar que nosotros creamos es la correcta. La idea aquí es que ustedes busquen la traducción de cada una de estas preposiciones para que puedan elegir la que más se adapta al contexto de la oración. En la número 9 tenemos una oración negativa. Dice, there isn't anything. Esta oración en español se podría decir o traducir de la siguiente forma. There isn't anything es no hay nada, my pocket. Entonces, escoger también la preposición correcta. Y la última, que es la pregunta 10, dice, our house, nuestra casa, is to the supermarket. Tienen que también escoger entre in, on, behind y next. Entonces, ya ahí digamos que termina como la primera parte del cuestionario, donde terminan las preguntas de gramática. Entonces, ya saben, de la 1 a la 5 tiene que ver con el uso del past tense in English, y de la número 6 a la número 10 con prepositions of place. Entonces, simplemente es completar las oraciones y donde haya que responder, se escoge la respuesta correcta. De la número 11 a la número 15, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Reading Comprehension, comprensión de lectura. Y tenemos un tema, o más bien un texto que habla de robots. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a leer este texto que va hasta donde dice la palabra suspicious. El texto habla sobre eso. ¿Cuándo tendremos robots? When will we have robots? Entonces, aquí empiezan a hablar de eso, de algunos robots que ya están trabajando, etcétera, etcétera. Y a partir de lo que ustedes lean aquí, empieza la pregunta 11, donde ustedes tienen que decir si la oración o pues lo que aquí mencionan es verdadero o falso. La número 12 lo mismo, la número 13 lo mismo, la número 14 lo mismo y la número 15 lo mismo. Son 5 preguntas de true or false, falso o verdadero, de acuerdo a lo que lean en la parte de Reading Comprehension en el texto que encuentran aquí. Entonces, como pueden darse cuenta, pues no es muy difícil, pero ahora yo voy a explicar un poco el tema de lo que es el past tense. Pero entonces, antes de continuar, sí queda claro lo que hay que hacer en el cuestionario. Ya saben que hay 5 preguntas de gramática en cuanto al pasado, 5 preguntas de prepositions of place y 5 preguntas de reading comprehension. Entonces, esta parte del cuestionario es clara hasta el momento, antes de empezar con lo del pasado en inglés. Ya pues, sí, digamos como que ya pudieron ver cada una de esas preguntas e identificar lo que hay que hacer hasta el momento. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, a continuación yo voy a hablarles brevemente de lo que es el pasado en inglés, el past tense. De pronto alguno de ustedes pues ya maneja el tema, entonces pues me va a seguir fácilmente. Si no, por favor presten mucha atención, pues trataré de ser un poco breve para no complicar. Para hablar del pasado en inglés, lo primero que nosotros debemos saber es que hay 2 tipos de verbos. Los verbos regular y los verbos irregular. ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay verbos regulares y verbos irregulares. ¿Cuándo en inglés un verbo es regular? Cuando el pasado de ese verbo se forma agregando ed al final del verbo, digamos, en su forma original. Para ser más específico, tenemos el verbo cocinar, cook, que es cocinar. Si yo digo yo cocino, en presente, yo digo I cook.
Él cocina. He cooks. Nosotros cocinamos. We cook. En la sesión anterior yo expliqué el presente simple y mencioné que en la tercera persona del singular, o sea, con he, con she y con it, al verbo se le agrega una S al final. ¿Por qué? Es una regla, o sea, simplemente no es que hay alguna razón, simplemente uno lo aprende. Se le agrega S al final y, por ejemplo, yo digo, yo cocino, nosotros cocinamos, pero si yo voy a decir que él cocina o ella cocina, en inglés yo digo he cooks o she cooks. Bueno, hasta ahí eso ya se explicó la vez anterior. Pero ahora, si yo en vez de decir yo cocino, yo quiero decir yo cociné en pasado, el verbo va a quedar de la siguiente forma. I cooked yesterday. Yo cociné ayer. Y de ahí para adelante, todos los pronombres you, he, she, it, we, you en plural y they, todos cook it. I cook it, you cook it, she cook it, you cook it, they cook it yesterday. El pasado de los verbos en inglés, de los verbos regulares, simplemente, como ya lo acabo de mencionar, se le agrega una ED al final. Entonces, vuelvo y lo repito. Tengo el verbo cocinar. En presente simple yo digo I cook, pero en pasado yo digo I cooked. ¿Ok? Yesterday. Eso es un verbo regular. Es fácil, ¿cierto? Simplemente al verbo le agrego la ED al final. Por ejemplo, ¿qué otro verbo? El verbo bailar, dance. Si yo digo yo bailé, yo digo I danced. O ellos bailaron, they danced. Terminado en D. Ya, ED, pero como aquí termina en E el verbo, simplemente agrego la D. Pero la idea es que ustedes identifiquen los verbos en pasado regulares, se forma con ED al final. Y así hay una lista de otros verbos, el verbo cook, el verbo dance, tenemos otros verbos que pues si me pongo ahora a hacer la lista pues nos vamos largo. Esto con respecto a los verbos regulares. Para los verbos irregulares no hay una regla como tal. Para los verbos regulares no hay reglas. O sea, como su nombre lo indica, irregulares, cada verbo uno tiene que aprendérselo de memoria. Por ejemplo, si yo vuelvo a utilizar el verbo correr, en inglés el verbo correr es run, ¿cierto? Y si yo digo, yo corro en present, yo digo I run. Pero si yo voy a decir yo corrí, ya yo digo I ran. Entonces, de run pasamos a run. Y ya podemos darnos cuenta que no existe esto de la ED. O por ejemplo, si yo voy a utilizar el verbo entender, understand, verbo un poco más complejo. El verbo understand, que es entender, si yo digo yo entiendo, por ejemplo, ellos entienden en presente, they understand. Pero si ya voy al pasado, ellos entendieron. They understood. Entonces, esa es la gran diferencia entre los verbos regulares e irregulares. Que los regulares simplemente se agrega la ED al final del verbo y con los irregulares pues toca aprenderse de memoria porque no hay una regla como tal que podamos seguir. Y hay verbos que cambian completamente. Por lo menos en run simplemente se cambia es la A y understand cambia en la parte final. Pero tenemos verbos como el verbo ir, verbo go, que en pasado de go pasa a went. Por ejemplo, yo voy a la escuela. I go to school every day. I go to school every day. Voy todos los días al colegio.
Pero si yo voy a decir que yo fui al colegio la semana pasada, I went to school last week. Entonces miren cómo de presente simple el mismo verbo se convierte en went en pasado. Entonces esto no se aprende de un día a otro, esto no se aprende en una hora de clase, esto se aprende primero. Los que quieren aprender tienen que hacer un estudio intensivo al respecto y si no, pues va a ser muy difícil. Aquí este no es el caso, porque aquí no es la idea aprenderse todos esos verbos de memoria, sino saber cómo funciona esto. Porque ahora sí viene una regla que aplica tanto para verbos regulares como para verbos regulares. Y es la forma negativa. La negative form de los verbos en inglés es utilizando un auxiliar, que es el auxiliar did. Este auxiliar, el auxiliary did, se usa para formar la negación en el pasado. Así como en el presente simple, cuando yo lo expliqué, utilizamos el do y el does, en la negación solamente tenemos el did. Entonces, por ejemplo, ya yo cuando voy a decir yo no corrí, ya yo no voy a decir I ran not, ¿cierto? Yo no corrí o I not ran. Porque si yo les mostré que correr es run, pero el pasado de correr es run. Y la forma negativa yo no voy a decir yo no corrí, sino que voy a decir I did not run. You did not run, etcétera, etcétera, etcétera. No cambia nada, solamente que se va a utilizar el did not, o si ustedes quieren acortar, pueden decir he didn't run, o we didn't run. De esta forma sale el pasado de los verbos en forma negativa, utilizando el auxiliar did o el auxiliar did más el not o simplemente diciendo didn't. El verbo no va a cambiar, el verbo queda como si estuviese sin conjugar, o sea, en su... Mírenlo aquí, correr. Y si vamos a utilizar un verbo regular como cocinar, igual. I didn't cook. No voy a poner I didn't cook it porque esto nada más, el cook it es para la afirmativa. En la negativa no lo necesito. I didn't cook, they didn't cook, etcétera, etcétera, etcétera. Y para la forma interrogativa, utilizar el mismo auxiliar. ¿Me están escuchando? El USB. ¿Me confirma por favor que me están escuchando para seguir adelante? ¿Me escuchan? Sí, ¿Camilo? profe. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Listo, entonces, para la forma interrogativa es lo mismo, solamente que ya no vamos a utilizar el not, solamente el did. Entonces, si en vez de decir yo no corrí ayer o yo corrí ayer, sino en pregunta, ¿corrí ayer? Did I run? Y al final el signo de interrogación. ¿Corriste ayer? Did you run? Y el signo de interrogación. De esta forma es que conjugamos en el pasado simple, en el pasado de simple en inglés. ¿Por qué viene esto? Porque si se dan cuenta, las cinco primeras preguntas es de eso. Entonces, por ejemplo, en este caso, ustedes tienen que buscar cuál es el pasado de take para colocar la opción correcta aquí. O aquí en la oración número 2, cuál es el pasado del verbo enjoy para colocarlo correctamente aquí.
O por ejemplo, en esta oración que es interrogativa, ¿qué auxiliar va aquí de primero? En la siguiente, ya miren, una oración negativa, I didn't. Entonces, ¿cuál va? Go, when, going, etcétera, etcétera. Y en la última, tenemos una pregunta que, dependiendo del auxiliar, responderíamos de la misma forma. Entonces, como pueden notar, esto, vuelvo y lo repito, como ya lo dije anteriormente, no se aprende ya en 5, 10, 15 minutos, sino que es algo que depende mucho de lo que ustedes estudien. Entonces, en la plataforma, en la parte de los materiales de formación, aquí debajo donde dice fase 2 de planeación, la abrimos, actividad de proyecto 2, cerramos un momento donde estábamos, que es lo de la guía de aprendizaje, y abrimos donde dice material de formación. Al final van a encontrar el espacio que dice English Level 2. Cuando nosotros damos clic aquí, nos aparece este espacio donde hay 3 materiales diferentes. Uno que se llama Food and Restaurants, What Happened y Traveling the World. El que vamos a abrir es el número 2, que dice What Happened. Cuando lo abrimos, nos carga lo siguiente. Entonces, ustedes aquí van a encontrar varios topics, pero dentro de ellos, lo primero es dar clic en Next y nos van a aparecer dando clic aquí donde dice Introduction, los temas. Entonces, el primer tema que vamos a encontrar es el pasado, pero del verbo to be. Y el tema número 3, el pasado, pero de verbos regulares e irregulares, que es lo que acabamos de ver. Entonces, yo les invito a que, si les interesa mucho el tema o los que tengan tiempo, puedan estudiar por lo menos el tema número 1, que es el pasado del verbo to be, y el tema número 2, que es el pasado de los verbos regulares e irregulares, como ya lo expliqué ahora. En la parte del verbo to be, empiezan un poco con el repaso de cómo se conjuga el verbo to be en presente. Entonces, hablan de I am, you are y toda esa parte que ya la vimos, para posteriormente pasar o mostrarles cómo es el pasado. Entonces, si yo voy a decir que yo era, yo estaba, yo voy a decir I was. Ya no voy a utilizar ni el am, ni el are, ni el is, sino I was, you were, he was, etcétera, etcétera, etcétera. También recuerden que el verbo to be se conjuga de manera diferente a todos los verbos que estuvimos mencionando en este momento. Entonces, por eso la invitación es a que si tienen el tiempo y sobre todo el interés, más que todo, que por favor estudien este material. La primera parte del verbo to be son nada más unas 10 diapositivas y, como se pueden dar cuenta, son bastante cortas. No es nada complejo, no es nada difícil de entender. Son 11 diapositivas. Y en la parte ya como tal de los verbos regulares e irregulares, que es el tema número 3, aquí ustedes van a tener, son como unas 10 también, si no estoy mal, pero ya un poco más explicado lo que les acabo de, no son menos de eso, son como unas 6 diapositivas bastante cortas. Pero van a haber otros ejemplos, por ejemplo, el verbo paint, el verbo break, speak, watch, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vimos ahora de la forma affirmative, la forma negative, la forma interrogative. Entonces, ya queda que ustedes, dentro de su tiempo y su espacio y sus ganas, puedan repasar un poco más, y en caso de que tengan alguna pregunta o que quieran saber algo más sobre el pasado en inglés, me pueden contactar para yo resolverles cualquier duda o pregunta. Entonces, queda clara la explicación sobre cómo resolver el cuestionario número 1 y queda claro lo que hay que hacer para estudiar sobre el pasado simple antes de pasar a las otras dos. Sí, señor. Bueno, la siguiente evidencia se llama videoentrevista virtual. Entonces, antes de explicarla en detalle, voy a dar los tips para aprobar esta evidencia. Primero, usted debe grabar un video y usted debe aparecer en ese video. No es un audio
no es que yo voy a escuchar su voz, no, yo tengo que verlo a usted y verlo pronunciar y hablar. Si usted no aparece en el video, automáticamente la evidencia no es válida. La evidencia se llama video. La instrucción dice, realice un video. Si usted no graba un video donde usted aparece, pues lo repito, no es válido. ¿Por qué? Porque esas son las instrucciones que vienen con la evidencia. Aquí dice, intercambie rol con un compañero. No, usted va a trabajar de manera individual. No va a trabajar ni con un amigo, ni con la familia, ni con el esposo, ni con el novio, ni con el hermano. No. Usted va a ser el entrevistador y usted va a ser el entrevistado. Ya si usted quiere hacer la parte de los roles, como algunos aprendices a veces realizan, que hacen dos partes, graban una con un atuendo de entrevistador y una con una ropa de entrevistado. Bueno, eso es lo de menos. Yo lo que voy a revisar es que usted aparezca en el video, que usted lea las preguntas de la entrevista y responda a esas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Son 8 preguntas que simulan un momento que usted podría vivir durante una entrevista de trabajo en alguna empresa donde, digamos que sea requisito saber otro idioma. En este caso, el idioma inglés. ¿Cuáles son las preguntas? Yo voy a leer las preguntas, voy a decirles qué dice cada pregunta para que cuando ustedes se graben, ustedes puedan ver esta grabación y seguir la pronunciación de estas preguntas. Entonces, 8 preguntas y empezamos. Question number 1. Tell us about yourself. Cuando nos dicen tell us about yourself en una entrevista de trabajo, la persona nos está preguntando o nos está pidiendo que le digamos algo sobre nosotros. Tell us about yourself. Y no es decir, bueno, yo me llamo tal, tengo tantos años y vivo en tal lugar. Si queremos saber algo sobre usted, es algo adicional, ¿cierto? Algo que le dé un plus a esa entrevista. Entonces, la primera pregunta, tell us about yourself, es díganos algo sobre usted mismo. Pregunta número 2, what motivates you? ¿Qué te motiva? Pregunta, question number 3. What are your hobbies? ¿Cuáles son tus hobbies? Question number 4. What are your future plans if you get this job? ¿Cuáles son tus planes a futuro si obtienes este trabajo? Question number 5. What are your future goals or what are your career goals? ¿Cuáles son tus metas futuras o cuáles son tus metas en cuanto a tu vida laboral, en la carrera, etcétera, etcétera? Pregunta número 6, number 6. What do you see as a major success in your life? Aquí les están preguntando cuál es ese logro o ese logro más grande que ustedes han obtenido o el que ustedes creen que lo ven como el logro más grande en su vida. ¿Okay? Cuando hablamos de success, hablamos de eso, del logro, de aquel logro que ustedes vean sea el mayor por lo que han obtenido a lo largo de su vida. En la pregunta número 7 o question number 7 dice, why did you leave your last job? Una pregunta en pasado que dice, ¿por qué dejaste tu último trabajo? O por qué abandonaste, o por qué te fuiste, o por qué renunciaste a tu último trabajo. Y la última pregunta, where do you see yourself in 5 years? ¿Dónde te ves dentro de 5 años? Listo, entonces, question number 1, nuevamente, tell us about yourself. What motivates you? What are your hobbies? What are your future plans if you get this job? What are your future goals or what are your career goals? What do you see as a major success in your life? Why did you leave your last job? Y where do you see yourself in 5 years? Entonces,
¿Qué hay que hacer en el video? Leer cada pregunta y darle una respuesta a cada una de ellas. No tienen que ser respuestas largas, no es que el que más responda o el que más demore respondiendo cada pregunta, ese es el que va a ir mejor. No. Primero que todo, planee bien las respuestas, escríbalas primero en español, precisas, cortas, pero que den respuesta a lo que se les está preguntando. Traduzcan, cuando ya tengan la traducción lista, practicar la pronunciación y ya después de practicar pronunciación, grábense cuando ya estén seguros de todo lo que van a decir. Cuando hayan grabado el video, pues ya simplemente es grabarlo y subirlo a la plataforma, sea como archivo MP4 o que lo suban primero a YouTube y después coloquen el link de YouTube o como quieran. Lo que sí es obligatorio, además de que usted aparezca en el video, es lo de siempre. Usted debe mandar el video y en un documento aparte, diferente, un documento de Word o un documento así de estos de PDF, usted lo que está diciendo en el video tiene que ponerlo en un papel, en un documento. Como les digo siempre, el texto del video, el script del video, los subtítulos del video, pero no como alguna persona de otra ficha que durante casi más de un año siempre era diciéndole lo mismo. Y no que yo le coloqué los subtítulos al video. No es colocar los subtítulos al video en YouTube, ni colocarle los videos a los subtítulos al video por medio de una herramienta. No, es el texto de lo que usted está diciendo en el video. Todo lo que usted diga en el video tiene que estar en un documento aparte, escrito, sea en Word o sea en PDF. Para los que nunca han estado en una sesión de inglés o los que no estuvieron en la sesión anterior, yo pido esos documentos para lo siguiente. Si usted, por ejemplo, la pregunta 4 me dice, what are your future plans if you hit this hop? Aquí ya hay dos errores. Esto no se pronuncia head y esto no se pronuncia hop. Entonces, si yo encuentro esos errores en pronunciación, yo los subrayo y le mando una retroalimentación, un feedback con el documento donde les digo, todos los errores que encontré en pronunciación están subrayados. Entonces, si ya tú sabes que pronunciaste mal la palabra get, es que ahora tú busques, investigues cómo se pronuncia correctamente para que en una próxima ocasión no vuelvas a cometer el mismo error. Eso en caso de que hayas aprobado, porque puede ser el caso de alguien que tenga muchos errores en pronunciación y tenga que volver a repetir la evidencia porque ya digamos que hay demasiados errores. Entonces, con 2 errores no es que ya por eso usted va a repetir, pero si hay demasiados errores, ya ustedes saben que yo debo evaluar pronunciación y la idea es que mejoren un poco a lo largo de este programa. Entonces, es clara la segunda evidencia, video entrevista virtual. Es claro que hay que grabar un video, que usted debe aparecer en el video, que debe enviar el texto del video y que usted debe leer las preguntas y debe leer las respuestas. Entonces, si es clara la parte, cuando ustedes tengan problemas con la pronunciación de algo, escríbanme. Si tienen dudas, escríbanme. Yo les digo, bueno, esta palabra se pronuncia así, o ustedes pueden buscar por su propio lado, como quieran. Pero si ustedes necesitan que se les ayude con alguna palabra o alguna frase, simplemente es que me contacten para ayudarlos, porque muchas veces no lo hacen y pues ya cuando han grabado es que se encuentran los errores. Entonces, listo, ya saben, 8 preguntas, no hay que inventarse las preguntas. Las preguntas ya están aquí y estas son las preguntas que hay que responder. Dime, Camilo. Pero el video tiene un máximo, o sea, de tiempo. No, como acabo de mencionar, cada pregunta, pues tú
son 8 preguntas. Ya de entrada, el tiempo, hay un tiempo que te vas a demorar por cada pregunta en leerla, ¿cierto? Digamos que, pues, si tu nivel de inglés es de principiante, te puedes demorar hasta 1 minuto en cada pregunta pronunciándolo, 20 segundos, 10 segundos. Las respuestas tienen que ser muy específicas para que no se vayan a emproblemar. Si tú tienes un nivel de inglés bueno, pues puedes extenderte un poco más, pero tampoco es que aquí vamos a un párrafo de 5 líneas por cada pregunta, porque no es la idea. Son preguntas cortas y recuerden que ustedes están en una entrevista. En una entrevista, el entrevistador no está esperando que usted responda o que hable paja y que hable y hable, no. Si el entrevistador le hace una pregunta, usted tiene que responder la pregunta, no se vaya por otro lado, no se vaya a tratar de hacer más o de responder más, porque eso también se califica en las entrevistas. Si a usted le preguntan cuál ha sido el mayor success o su éxito, su logro, su mayor logro durante la vida, diga, ok, mi mayor logro fue haber terminado una carrera o haber obtenido mi casa. O sea, algo muy puntual. No es colocar, no, yo durante mi vida viví momentos muy difíciles, no tenía ni para tomar el agua. O sea, esas cosas no son necesarias en una entrevista de trabajo. Si usted le preguntan algo, ¿por qué dejaste o por qué abandonaste o por qué renunciaste a tu último trabajo? Yo dejé mi último trabajo porque no me gustó la forma en que trataban a los trabajadores, o no me gustó el horario, o porque me salió una oferta diferente. Si me hago entender, o sea, tienes que ser muy directo en las respuestas. No se extiendan más allá y respondan brevemente lo que cada pregunta necesita. ¿Ok? Entonces no hay un tiempo, pero un video de 10 minutos ya es cansón. O sea, un video de 10 minutos ya se torna aburrido. Imagínense escuchar 10 minutos, 10 a 8 preguntas. Quiere decir que cada pregunta están dándole demasiadas vueltas. Entonces, no, les digo, o sea, más no siempre es mejor. Al contrario, más a veces se vuelve aburrido. Y como es un video donde voy a estar escuchándolo, si demora mucho y da muchas vueltas, ustedes van a perder la atención de la persona que está escuchándolo. Entonces, no se extiendan, pero tampoco es que si les preguntan, tell us about yourself, yes, yes. O sea, tampoco es decir sí y tampoco es decir no. O sea, es ser directo a la pregunta sin extenderse ni hablar de más. ¿Listo? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta sobre la videoentrevista? O digamos No, que profe, ya por favor. es... ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas sobre la videoentrevista virtual, les explico rápidamente la última evidencia. La última evidencia que hace parte, bueno, para pues ubicarnos en dónde vamos, estamos en la guía de aprendizaje 2, ¿cierto? English, Part 1, ya expliqué el cuestionario, ya expliqué la videoentrevista virtual. Ahora vamos a explicar la evidencia crónica que hace parte de Inglés Part 2. La evidencia crónica, como su nombre lo indica, pues valga la redundancia, es una crónica. Pero, ojo, porque tienen que prestar mucha atención a lo que voy a decir a continuación. Aquí dice, seleccione un personaje icónico con trayectoria importante en el mundo, pero de acuerdo a su perfil profesional. Ustedes están estudiando un programa que se llama Operaciones de Comercio Exterior. Ustedes tienen que buscar un personaje icónico, histórico, que tenga que ver con esto, con lo que ustedes están estudiando. No es hablar de un futbolista, de un actor, de una película, no. Ustedes tienen que también aprender a buscar personajes que tengan que ver con lo que ustedes están estudiando para que puedan leer y saber sobre esas experiencias. Entonces, si ustedes
por ejemplo, aquí, en el mundo de la moda, un personaje icónico, bueno, aquí en la guía hablan de una tal Agatha Ruiz, pero no es el caso de nosotros. Nosotros estamos en comercio exterior. Y ese tipo de personajes es el que ustedes van a utilizar para esta crónica. Usted va a buscar en internet información sobre ese personaje y, ojo, va a realizar una crónica escrita en inglés. No es una biografía. En una biografía uno empieza, este personaje nació, creció, murió. No, crónica. ¿Y qué debe llevar la crónica? Hechos más importantes y situaciones más relevantes en la trayectoria profesional del personaje. ¿Ok? Usted sí puede decir, bueno, yo voy a hablar del tal personaje, el cual yo escogí, porque me parece que en el mundo del comercio exterior ha sido o sea, una leyenda, o yo no sé, y este personaje desarrolló la siguiente herramienta o se inventó este proceso, etcétera, 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 etcétera. Y solamente va a hablar de su trayectoria profesional, de esa parte y más importante de él. No es hablar de la familia, no es hablar de los hijos, no es hablar de la esposa, es hablar de los logros profesionales y del por qué usted lo escogió como personaje icónico. Importante, el documento es escrito. El largo, vuelve y juega. No tiene que ser una biografía. Una hoja, máximo hoja y media, con todo lo que haya hecho el personaje es suficiente. En Word o en PDF. Es una crónica, usted debe escribir, usted debe participar, no es copiar y pegar todo lo que aparece en internet, porque yo necesito que usted al comienzo nos explique por qué escogió a ese personaje y hay una tarea adicional que no aparece aquí, pero que yo necesito que ustedes hagan. Como es un personaje icónico que ha hecho cosas durante toda su vida, cuando ustedes busquen sobre él, ustedes van a encontrar que mucho de lo que aparezca está en pasado simple. Entonces, es obligatorio que en el documento que me envíen, usted subraye, así como yo estoy subrayando ahora, que usted subraye los verbos que encuentre en pasado simple durante la investigación de esos hechos importantes de la trayectoria profesional del personaje que escojan. Ustedes si encontraron, por ejemplo, que decía, Juan Pérez creó, el verbo crear está en pasado, lo voy a subrayar y ya yo tengo ahí que hay un verbo en pasado. Juan Pérez se dedicó durante su vida, se dedicó, el verbo está en pasado. Juan Pérez contrató 1.000 trabajadores durante toda su trayectoria, contrató. Entonces, cuando ustedes terminen la crónica, ya la hayan escrito, identifiquen los verbos que encuentren en pasado, los subrayan para que yo me dé cuenta de que pues sí estuvieron pendientes a esa parte. Entonces es importante. Primer punto, que sea un personaje afín a su perfil profesional y lo que ustedes están estudiando se llama operaciones de comercio exterior. Entonces, no sé si les queda alguna pregunta sobre esta evidencia. Es más sencilla, digamos que es algo escrito, ustedes buscan en internet toda la información, pero deben darle un orden, debe quedar bien presentado y debe iniciar con una presentación suya. Entonces, a los presentes, ¿qué pregunta tienen al respecto de esta evidencia? Profe, entonces es escoger un personaje y sacar los datos más importantes, que no sea más de hoja y media, y subrayar los verbos en pasado. Sí, pero no es los datos más importantes, los hechos más importantes y las situaciones más relevantes en la trayectoria profesional. Eso. O sea, porque tiene que ser lo que ese personaje le ha aportado, le aportó durante su vida profesional al
pues a lo que tiene que ver con el comercio exterior. Pues yo no tengo mucho conocimiento en cuanto a eso, pero digamos que se inventó un proceso o una teoría que habla sobre algo que ayudó a que el comercio entre dos países mejorara. Yo no sé, algo así. Entonces, subrayar todos esos o escoger todos esos procesos, todos esos logros que ayudaron a que el área del comercio, en este caso comercio exterior, sea mejor hoy en día o que haya cambiado algo para eso. Si me hago entender, es que, o sea, tiene que ser algo muy relevante. Yo no conozco mucho el tema porque no, en la parte de comercio exterior realmente no es algo que maneje, pero ustedes están formándose en eso y pues por eso es importante que sepan sobre este tipo de personajes para que sepan un poco de historia de lo que están estudiando. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Puede ser como un empresario o...? Sí, es que, pues, como les digo, o sea, yo la parte del mundo de comercio exterior no lo conozco, no sé qué tipo de personajes hay. Pueden ser empresarios, pueden ser, pues yo me imagino que la mayoría serán empresarios, porque creo que tendría que ver con eso, pero no sé realmente. O sea, lo que digo es, la evidencia pide que sea un personaje icónico eh, que tenga que ver con su perfil profesional. Entonces, si tú escoges un empresario, tienes que mencionar al comienzo por qué lo escogiste y por qué tú crees que fue alguien importante o todavía es alguien importante para el mundo del comercio exterior. Vale, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda? Bueno, entonces quedan claras las tres evidencias que hacen parte de la actividad de proyecto número 2 de esta fase 2 de análisis. Les recuerdo que además de estas tres evidencias, ya hemos o ya ustedes han trabajado, ya les han explicado otro grupo de evidencias, también las de el área de comunicaciones. De pronto si alguien envió algo, no lo he revisado aún, pero tienen que tratar de ponerse al día lo más pronto porque según el último corte vi, por ejemplo, por lo parte, o sea, digamos, me refiero a algunos que he visto, todavía están bastante atrasados en cuanto a las entregas. He visto algunos que no han entregado nada con respecto a la actividad de proyecto 2, entonces no dejen pasar el tiempo porque el tiempo va corriendo. ¿Alguna de las personas que están aquí conectadas o respondió al anuncio o al correo que tiene que ver con el club conversacional o ninguno de los que está aquí hizo eso? Es solamente por saber, o sea, quiero saber si de pronto alguno de los presentes se inscribió al club conversacional o no, porque ya probablemente la otra semana les llegue información. Entonces, de este grupo, la ficha 11, creo que había una persona, pero no recuerdo el nombre. No estoy seguro si es aquí o es en otro o es en la otra ficha, pero tengo dos aprendices que me escribieron. Entonces, bueno, si es el caso de esta ficha, la persona que vaya a ver la grabación, pues ya la próxima semana se llama Hasblady. Hasblady fue la que me escribió la semana pasada. Entonces, Hasblady, cuando veas esta grabación, ya en los próximos días, no esta semana, probablemente la otra, te llegue información al respecto. Listo, aprendiz. Entonces, si no hay más preguntas, damos por terminada la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho la asistencia, les agradezco las preguntas, la atención y vuelvo y repito, cualquier duda, problema que surja durante el desarrollo de estas, me pueden contactar para poder ayudarlos. ¿Listo? Entonces vamos a Vale, detener profe, muchas gracias.